Bueno, hola, espero que estén muy bien. Hoy me toca explicarles el trabajo práctico número 4 de TP de Química Orgánica y Bioorgánica, que trata sobre aminas. Bien, primero vamos a hablar un poquito sobre esta familia de compuestos, que son un poco diferentes a lo que venimos estudiando. Las aminas podemos considerarlas como derivados del amoníaco, donde uno o más hidrógenos de esta molécula se reemplazan por cadenas carbonadas, y eso da lugar a que existan aminas primarias, secundarias o terciarias. Una característica de las aminas es que tienen olor pútrido, tienen olor a carne o pescado podrido, y eso se debe a que justamente cuando las proteínas de estos alimentos se van degradando, se transforman en aminas volátiles que tienen ese aroma que es desagradable para nosotros, justamente porque es una señal de no comas eso. Respecto a sus propiedades físicas, ya que dije que eran volátiles, las aminas primarias y secundarias tienen la capacidad de establecer interacciones puente-hidrógeno. Fíjense que tienen enlaces nitrógeno-hidrógeno entre sus moléculas, y entonces eso hace que tengan puntos de fusión y ebullición más altos que, por ejemplo, los aldehídos y cetonas, que son moléculas polares, pero que no pueden establecer interacciones puente-hidrógeno. Las aminas terciarias tienen puntos de fusión y ebullición comparables con los aldehídos y cetonas de igual cadena carbonada, porque son polares como estos, pero no pueden establecer entre sus moléculas puentes de hidrógeno. Entonces, si miramos la cantidad de puentes de hidrógeno que se pueden establecer entre moléculas de amina primaria y moléculas de amina secundaria, en el caso de la primera se puede establecer un puente de hidrógeno a través del nitrógeno y otros dos a través de los hidrógenos. Eso hace que este tipo de interacciones sean más eficaces en estas aminas, y entonces su punto de fusión y ebullición son más altos que los de las secundarias, y a su vez estos dos, por lo que ya dijimos antes, son más altos que los de las terciarias, ¿sí? Esto siempre y cuando las cadenas carbonadas sean comparables. Un comentario que no es menor es que los alcoholes tienen puntos de ebullición mayores que las aminas primarias, por ejemplo, debido a que el enlace nitrógeno-hidrógeno es menos polar que el enlace oxígeno-hidrógeno que tienen los alcoholes, debido a que el nitrógeno es menos electronegativo que el oxígeno, como para que tengan un marco de comparación. Es decir, o sea, las aminas van a ser más volátiles que los alcoholes. Siguiendo un poco con las propiedades físicas, al igual que el amoníaco, pueden establecer puentes de hidrógeno con el agua, ¿sí? En este caso, las aminas terciarias pueden funcionar como aceptoras de puente de hidrógeno, ¿sí? Donde uno de los hidrógenos del agua interactúa por un enlace de hidrógeno con el nitrógeno de la amina. En el caso de las aminas secundarias, el nitrógeno puede interactuar con un hidrógeno, y el hidrógeno de la amina puede interactuar con un oxígeno de una molécula de agua. Esto da lugar a que se establezcan dos puentes de hidrógeno, y en el caso de la amina primaria va a haber tres puentes de hidrógeno, ¿sí? Como en la amina primaria se establece el mayor número de enlaces hidrógeno, esto favorece la disolución de este tipo de aminas en este solvente. En el caso de las secundarias va a ser menor, y en el de las terciarias todavía menor. Aún, digamos, más chico que en el de las secundarias. Otra cosa que es importante mencionar en este caso es que en las aminas terciarias, digamos, el volumen de los grupos alquílicos que rodean al átomo de nitrógeno suele impedir que se acerquen las moléculas de agua a este átomo, ¿sí? Digamos, es como que aumenta el impedimento estérico
para que este nitrógeno interactúe con moléculas de agua. Y eso hace que también sean mucho menos solubles que las secundarias y que las primarias. Esto más o menos son comentarios así como para que tengan nociones de las propiedades físicas de las aminas, o sea que van a ser en principio líquidas, cuanto más chiquitas sean, más volátiles van a ser, y ya hablamos del olor particular que tienen. Respecto a sus propiedades químicas, como derivan del amoníaco, van a mantener propiedades similares a este compuesto inorgánico, ¿sí? El amoníaco, ustedes saben que tiene propiedades básicas y por lo tanto las aminas heredan de alguna forma esa propiedad. Entonces pueden reaccionar con ácidos captando hidrógenos para dar lugar a sales que llamamos de alquil amonio, porque no es una sal de amonio de por sí, sino que hay un grupo alquílico unido a ese nitrógeno. Por otro lado, el amoníaco también tiene excelentes propiedades nucleofílicas, es un nucleófilo bastante bueno, y entonces puede reaccionar con electrófilos en reacciones de sustitución. Si comparamos las propiedades básicas de las aminas primarias, secundarias y terciarias, podemos ver, por ejemplo, con estos compuestos, ¿sí?, que las aminas secundarias son las más básicas de los tres conjuntos de aminas. Y esto se debe a que encuentran un equilibrio, a que digamos, son un punto intermedio entre dos propiedades importantes que definen la basicidad de estos compuestos, ¿sí? Digamos, lo que uno tiene que analizar para ver la basicidad de las aminas es la densidad negativa que tiene el átomo de nitrógeno y el impedimento estérico de las cadenas carbonadas. Vamos a empezar con este último punto, ¿sí? Si hablamos del impedimento estérico, estamos viendo que las cadenas carbonadas, como hablamos antes para la solubilidad, le impiden al nitrógeno acercarse eficazmente a una molécula de un ácido que es polar, que tiene un hidrógeno con densidad positiva. Entonces, si miramos el impedimento estérico, cuanto mayor sea este parámetro, menos básica va a ser la amina. Así, si solamente miramos el impedimento estérico, las aminas primarias deberían ser las más básicas, las secundarias seguir en orden de basicidad y la terciaria ser la menos básica. Ahora, hay otro efecto que se contrapone al impedimento estérico, que es que los grupos alquílicos donan densidad negativa al átomo de nitrógeno, aumentándola. Entonces, si miramos solo el efecto donor de los grupos alquílicos sobre el átomo de nitrógeno, las aminas terciarias serían las más básicas, porque son las que tienen 3 grupos alquílicos, y entonces van a tener la mayor densidad negativa sobre el átomo de nitrógeno, lo que hace que sea más ávido a captar un hidrógeno con densidad positiva. En el caso de las secundarias serían las que siguen, porque tienen el efecto donor de 2 grupos alquílicos, y en las primarias serían las que menos efecto tienen de el aporte de la densidad negativa por parte de las cadenas alquílicas. Entonces, fíjense que son dos órdenes que se contraponen, el impedimento estérico contra el efecto dador de electrones de los grupos carbonados, ¿sí? En el caso de la amina secundaria, no hay tanto impedimento estérico como en la terciaria, pero sí hay un buen efecto donor de electrones de las cadenas carbonadas. Y por eso estas son las más básicas. Fíjense que tienen el menor valor de pKb, entre paréntesis, las que tienen el menor valor de pKb son las más básicas, porque ahí es mayor la Kb. Fíjense que después le siguen las primarias. Esto nos está diciendo que
el impedimento estérico es más importante que el efecto donor de electrones, y finalmente las terciarias serían las menos básicas. Entonces, de ahí el orden que tenemos marcado acá. Las aminas secundarias son más básicas que las primarias y a su vez que las terciarias. Por otro lado, también podemos comparar aminas alifáticas como esta, que es la ciclohexilamina, con la anilina, que es una amina aromática. Podemos ver que las aminas aliféticas son mucho más básicas que las aromáticas, y esto se debe a que en este tipo de compuestos el nitrógeno tiene su par de electrones, que fíjense que justo es el que capta el hidrógeno, involucrado en una resonancia con este anillo. Entonces está menos disponible para captar un hidrógeno. Esto por ahí, si quieren, nos consultan mejor en la clase presencial. Igualmente lo van a ver en la teoría de química orgánica, pero son algunas nociones que, como para que no quede tan descolgado el tema de aminas. Bien, antes, en la slide anterior, hablamos de propiedades generales, y si bien comparamos las propiedades de las aminas primarias, secundarias y terciarias, vimos que la reactividad en realidad son similares, porque daban reacciones ácido-base o de sustitución. En este trabajo práctico vamos a empezar a estudiar cómo se diferencian las aminas primarias, secundarias y terciarias por su reacción con ácido nitroso. Es decir, estos tres tipos de aminas reaccionan de diferente manera con este reactivo. El ácido nitroso es un ácido inestable que fácilmente se oxida por el oxígeno del aire en ácido nítrico, o también tiene la posibilidad de dismutar formando ácido nítrico y monóxido de nitrógeno, que eventualmente forma dióxido de nitrógeno, ¿sí? Que es un gas pardo. Entonces, si en la reacción en algún punto ven que se desprenden vapores o un gas pardo, hay algo que está saliendo mal. Bien, y dado que tiene estas particularidades, se obtiene in situ, o sea, en el laboratorio no hay un frasco de ácido nitroso, sino que lo obtenemos al momento de la reacción, por reacción del nitrito de sodio con algún ácido. Puede ser clorhídrico, puede ser sulfúrico, ¿sí? Tiene que ser algún ácido más fuerte que el nitroso. Y en realidad las aminas no reaccionan en sí con el ácido nitroso, sino que en el medio fuertemente ácido de lo que agreguemos para obtenerlo, sufre un proceso de protonación. Fíjense que acá el ácido nitroso se protona y después se deshidrata para dar lugar a este catión nitrosonio, que es la verdadera especie que reacciona con las aminas y es la que las va a diferenciar en su posterior reacción. Bien, las aminas primarias alifáticas reaccionan con este catión nitrosonio para formar este compuesto que se llama N-nitrosoamina. Esto es una N-nitrosoamina. Este es el grupo nitroso que está unido a el nitrógeno. Por eso se antepone la letra N. Esta N-nitrosoamina, como tiene unido un hidrógeno a este nitrógeno, puede sufrir por catálisis ácida una serie de pasos que lo llevan a deshidratarse. Lo vamos a ver en las próximas slides. Y finalmente obtenemos esta sal de alquildiazonio. El grupo diazonio es este grupo nitrógeno triple enlace nitrógeno que tiene unido una cadena carbonada. Y en el caso de que esta cadena carbonada sea una cadena alquílica, por eso es de alquildiazonio, este catión es sumamente inestable, incluso a baja temperatura, y se descompone formando un carbocatión y nitrógeno, ¿sí? Nitrógeno gaseoso. Entonces, lo que vamos a ver es que cuando una amina primaria reacciona con ácido nitroso, se desprenden burbujas de nitrógeno. La fuerza impulsora de esta reacción, o sea, el hecho de que la amina con el ácido nitroso termine formando
esta sal de diazonio que da nitrógeno, es justamente la formación de esta molécula que es muy estable, ¿sí? Recuerden que el nitrógeno tenía este triple enlace que hacía que sea una molécula particularmente estable. Y este carbocatión que queda puede reaccionar con algún nucleófilo del medio, ya sea agua, cloruros o alguna otra especie, y formar diferentes compuestos orgánicos. En el caso de tener una amina primaria, pero ahora que sea aromática, o sea que este grupo amino está unido a un anillo de benceno, la secuencia de reacciones es la misma, pero en lugar de obtener una sal de alquildiazonio, voy a obtener una sal de arildiazonio, donde el grupo diazonio queda unido a un anillo aromático. El anillo aromático se conjuga con el grupo diazonio y entonces eso hace que esta sal sea estable a bajas temperaturas. Entonces la podemos aislar y después la podemos usar para reacciones de copulación o de pérdida de nitrógeno, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? O sea, la diferencia entre una amina primaria alifática y una aromática es que la alifática, incluso a baja temperatura, desprende nitrógeno y la aromática a baja temperatura no lo hace, ¿sí? Baja temperatura nos estamos refiriendo entre 0 y 5 grados Celsius aproximadamente. Si calentamos esta sal de arildiazonio, favorecemos la pérdida del nitrógeno, que bueno, justamente tiene que ver con este tipo de reacciones que estamos mencionando acá, y se obtendría un catión arilo que funcionaría como este catión alquilo, reaccionaría con algún nucleófilo del medio. Las aminas secundarias dan una N-nitrosoamina también, fíjense que es el mismo compuesto acá y acá. La única diferencia es que al no estar este hidrógeno presente, no pueden sufrir la etapa posterior de donde se deshidratan y la reacción se detiene en este punto. Estas N-nitrosoaminas se separan como un aceite o un precipitado amarillo de la solución acuosa. Entonces, las primarias vemos que dan burbujeo y las segundas vamos a ver que dan un precipitado o un aceite, o sea, un líquido que se separa de la fase acuosa de un color amarillento, más o menos, sí, más o menos de ese color. Por último, las terciarias no reaccionan con el catión nitrosonio o pueden hacerlo de maneras complicadas que no nos vamos a detener en ellas. Sí, lo que podemos ver en la mayoría de los casos es que como estamos en un medio ácido, esta amina terciaria se protona y dijimos que las aminas terciarias eran las que tenían la menor solubilidad en agua. Entonces, per se no se disolverían en agua, pero en medio ácido formarían el catión de amonio, el catión de alquilamonio, que sí se disuelve, y podemos volver a separarlo de la fase acuosa por agregado de bases. Ahí se separaría de la fase acuosa. Entonces, para diferenciarlas de las otras dos, lo que podemos ver es que esta amina primero se disuelve, forma una fase homogénea, no necesariamente con algún color en particular, pero si agregamos alguna base podemos ver que la reacción se revierte y la amina terciaria se separa. Bien, entonces con esto podemos ver podemos diferenciar todos los tipos de aminas que podemos tener en base a la reacción con el ácido nitroso, ¿sí? Esto es más de manera cualitativa. Ahora vamos a dedicarnos a estudiar un poco la aplicación de síntesis de las sales de arildiazonio que son bastante útiles. Bien. La formación de sales de arildiazonio es una reacción que se conoce como diazotación. Este sería el mecanismo de reacción, que es similar al de las aminas, es el mismo para aminas primarias y aminas aromáticas, donde esta amina termina formando la sal de diazonio. Fíjense que en el primer paso, la amina, que habíamos dicho que es nucleofílica, ataca al grupo diazonio, hay una desprotonación y se forma la N-nitrosoamina que habíamos mencionado antes. Esta N-nitrosoamina
intercambia un protón de lugar, o sea, fíjense que este hidrógeno se va al medio y este oxidrilo, perdón, este hidrógeno se va al medio y se forma la N-nitrosamina, el oxígeno se protona y este hidrógeno se va al medio, ahí está así, perfecto, y se forma este N-hidroxiazo compuesto, que por protonación termina deshidratándose y formando la sal de diazonio. En la práctica, esto se hace de esta manera. En un recipiente que generalmente se coloca en un baño de hielo y sal, se coloca la amina disuelta en un ácido. Esto es para que se forme la sal de amonio y esté disuelta en agua. Y desde una ampolla de decantación o una pipeta Pasteur se va agregando el nitrito de sodio. Este nitrito capta el hidrógeno de la sal de amonio y forma el ácido nitroso, que posteriormente forma a este catión nitrosonio y se da toda esta secuencia de reacciones. En este baño de hielo se coloca un termómetro dentro de la mezcla para ir controlando la temperatura y esto requiere agitación constante. Algo importante que no me quedó bien en el dibujo, pero bueno, lo puedo dibujar para que se vea bien, es que el vástago de la ampolla de decantación o la pipeta Pasteur, a veces si el volumen es pequeño usamos una pipeta Pasteur, que son esas pipetas plásticas que vemos en el laboratorio, siempre tiene que estar sumergido en la mezcla porque así evitamos que el nitrito, cuando forma el ácido nitroso, esté en mayor contacto con el oxígeno. Bien, y entonces a partir de esta reacción se va formando la sal de diazonio. A lo largo de esta reacción se van controlando una serie de parámetros. El primero es que con el termómetro revisamos que la temperatura esté entre 0 y 5 grados. Por otro lado, controlamos que el pH sea menor que 2 con papel pH o podemos usar papel tornasol, pero por lo general es conveniente usar unas tiras de papel pH que en la cajita tienen un código de colores y según el código de colores nos indica el valor del pH. Y a su vez, mientras se va agregando el nitrito de sodio, se comprueba la presencia de ácido nitroso en la mezcla, o sea, se comprueba que este ácido nitroso se esté formando y no se pierda como dióxido de nitrógeno u otra especie, por lo que habíamos mencionado antes, que se termina descomponiendo, con papel de yoduro de potasio almidón. El papel de yoduro de potasio almidón da una mancha azul o parda en presencia de ácido nitroso, porque este ácido oxida el yoduro a yodo y el yodo formaba manchas azules con el almidón, y si de repente no llegase a ser, o sea, estuviese por ahí medio viejita la solución, el almidón a veces se degrada, entonces vamos a ver una mancha parda. Pero con el almidón hacemos más sensible la reacción. ¿Por qué se tienen que mantener estas condiciones? Bueno, porque la sal de diazonio, como habíamos mencionado antes, es estable a 0 grados Celsius. Si no, este grupo diazonio puede perderse y dar reacciones de pérdida de nitrógeno. Y si no se controla el pH, pueden darse reacciones de autocopulación o también puede ocurrir que este paso donde el grupo donde el N-hidroxiazo compuesto se deshidrata, se revierta, ¿sí? O sea, si aumenta el pH, va a haber una concentración alta de oxidrilos, entonces esos oxidrilos pueden reincorporarse al grupo diazonio, volvemos a formar al N-hidroxiazo compuesto, fíjense que esto es lo mismo que esto, y este N-hidroxiazo compuesto se puede desprotonar y dar este N-hidroxiazoato, no importa, es una sal de este compuesto, que no da ni reacciones de copulación o pérdida de nitrógeno, que es para lo que se usan estas sales de diazonio, ¿sí? Acá el problema es que las reacciones que pueden darse, si no se mantienen las condiciones, son de autocopulación, que no suele ser lo buscado, o de pérdida de nitrógeno,
pero en un momento donde no agregamos por lo que yo quiero sustituir a este grupo diazonio. Esto ahora lo van a entender un poquito más adelante, ¿sí? Tengan un cachito de paciencia. Algo que no quiero dejar de mencionar es que habíamos dicho que las aminas derivaban del amoníaco, ¿sí? Y que compartían propiedades con él. Bueno, fíjense que de alguna forma la formación de sales de diazonio tiene cierta similitud con la comproporción de los cationes amonio y los aniones nitrito para dar nitrógeno, ¿sí? En este caso la diferencia es que no usamos un catión amonio, sino que usamos un catión de aril de amonio, ¿sí? Aril amonio, que da lugar a la sal de diazonio, que fíjense que no es más que un nitrógeno con una cadena aromática unida a uno de sus átomos de nitrógeno. En este caso no hay ninguna cadena carbonada y nos da solo nitrógeno, ¿sí? Entonces de ahí que una forma de pensar las propiedades de los compuestos orgánicos es intentar ver cuál es su antecesor inorgánico, ¿sí? De quién heredan sus propiedades. Bien, este es el momento donde pueden tomarse un recreo si tienen ganas. Si quieren pueden seguir viendo el video y si no lo pueden seguir viendo en otro momento. Yo ahora sigo con la explicación. Bien, vamos ahora a las reacciones de sustitución con pérdida de nitrógeno, ¿sí? O sea, nosotros ya formamos a la sal de diazonio y vamos a ver ahora qué le podemos hacer a esa sal de diazonio. En primer lugar, lo que podemos hacer es impulsar la pérdida del grupo de diazonio y la incorporación de un nucleófilo, ¿sí? Donde fíjense que el grupo diazonio se pierde como una molécula de nitrógeno e ingresa un nucleófilo, ¿sí? Esta reacción va por un mecanismo de sustitución nucleofílica aromática, debido a que el grupo diazonio es un desactivante del anillo aromático. Lo poderoso de estas reacciones de sustitución con pérdida de nitrógeno usando sales de aril diazonio es que se mantiene la la reacción es regioespecífica. ¿Qué quiere decir que es regioespecífica? Que la reacción ocurre en una región particular de la molécula y no en otro lado, ¿sí? O sea, el nucleófilo que vamos a incorporar al anillo aromático va a sustituir al grupo diazonio y no va a entrar en otra posición del anillo aromático, como suele ocurrir, por ejemplo, cuando hacemos una nitración, una sulfonación, una alquilación, que tenemos los efectos ortoparadirector o metadirector, ¿sí? Acá no surgen esas ambigüedades de obtengo el isómero orto y el isómero para, o obtengo el isómero orto, el isómero para, y por ahí hasta incluso el meta. No, acá el nucleófilo que yo ingrese va a entrar específicamente en el lugar donde está el grupo diazonio, ¿sí? Y eso es algo muy útil en síntesis que involucran anillos aromáticos porque me evito que en el paso de workup yo tenga que eliminar a otros isómeros que sean subproductos, otros isómeros que yo no quiero obtener. Como habíamos mencionado antes, la fuerza impulsora de este tipo de reacciones es la formación de la molécula de nitrógeno que se desprende como gas, o sea, sale del sistema y eso por Le Chatelier favorece la reacción por todos lados, pero además la formación de este triple enlace nitrógeno es digamos, lo que va a digamos, hacer que esta reacción tenga lugar. Acá tenemos el mecanismo de sustitución nucleofílica aromática que pueden sufrir las sales de diazonio. Se incorpora el nucleófilo y se deslocaliza la densidad de carga negativa hacia el anillo, que termina resonando y expulsando el grupo diazonio como una molécula de nitrógeno. Se encontró que
si se modifican las condiciones de reacción incorporando sales de cobre 1, ¿sí? El mecanismo no sigue específicamente esta reacción que yo estoy mostrando, sino que hay procesos redox que involucran radicales en el medio y se vuelve todo un poquito más complicado, pero se ven muy favorecidas estas reacciones de pérdida de nitrógeno, ¿sí? Y eso esas son las famosas reacciones que se conocen como reacciones de Sandmeyer, donde la sal de diazonio se reemplaza por distintos grupos, empleando principalmente sales de cobre, por ejemplo, en el caso del cianuro, en el caso del cloruro y también para el bromuro, aunque acá no está. Acá podemos ver que por ahí el agua o el yoduro no lo necesitan, aunque hay una versión con agua que sí usa sales de cobre. Y fíjense cómo este grupo diazonio puede reemplazarse, por ejemplo, por un cianuro, por un oxidrilo, por un yoduro, por un cloruro y, digamos, no se incorpora otro, no, digamos, no hay otra posibilidad, por ejemplo, de que haya una poliyodación, policloración. O sea, realmente son bastante útiles porque además de mantener la regioespecificidad de la reacción, no dan lugar a que se incorporen más de un grupo, como podía ocurrir en la sustitución electrofílica aromática. Una reacción particular también, que es aquella que me permite eliminar el grupo amino, es con ácido hipofosforoso, que es este ácido, no está mal escrito esto se llama ácido hipofosforoso, donde hay un proceso redox que involucra la pérdida de nitrógeno y la formación de benceno o la eliminación del grupo diazonio. Bien, ¿qué vamos a hacer nosotros en el TP con esto? Vamos a llevar a cabo la obtención de del paranitro iodobenceno, ¿sí? Puede ser que obtengamos algún otro compuesto, pero en principio lo que está propuesto en la práctica hacer es esto, ¿sí? Donde acá tienen el esquema de trabajo. Vamos a partir de la paranitroanilina, que fíjense que justo es la amina que obtuvimos en nuestro TP pasado, en el TP de protección y desprotección de grupos funcionales. Y como habíamos mencionado antes, el primer paso es disolver esta amina en ácido sulfúrico, o sea, en un ácido, llevarlo a un baño de hielo y empleando una pipeta Pasteur vamos a ir agregando despacio el nitrito de sodio sobre la mezcla, manteniendo la temperatura por debajo de 5 grados Celsius, porque la reacción de formación de la sal de diazonio es exotérmica, y verificando con papel pH y con papel de yoduro de potasio en almidón la presencia de ácido nitroso y que se mantengan las condiciones de pH ácido. Una vez que terminamos de agregar todo el nitrito, vamos a dejar reaccionar 5 minutos y después lo vamos a volcar sobre una solución que contiene yoduro de potasio. En ese momento va a tener lugar la sustitución del grupo diazonio por parte del yoduro, se va a perder nitrógeno y algo que tenemos que tener cuidado es que el desprendimiento de nitrógeno puede hacer que se pierda parte de la mezcla que está contenida en el vaso, ¿sí? Acá se va a formar como una especie de muffin de mezcla orgánica, así que traten de que este paso sea en un vaso grande, de mínima de 250. Una vez que obtenemos este compuesto, se agita para eliminar las burbujas de nitrógeno, se filtra el vacío, se lava con un poco de tiosulfato de sodio y después se lava con agua. Si fuese necesario, el producto se recristaliza en etanol. Algunas consideraciones importantes sobre esta técnica es que cuando se vuelca la sal de diazonio sobre yoduro, usamos un exceso de yoduro porque, como se ve en el test del papel, si hay ácido nitroso libre, puede oxidar el yoduro a yodo, ¿sí? Entonces eso le va a dar un color pardo a la mezcla, pero en particular, si nos falta yoduro, no se va a producir
toda la sustitución de la sal de diazonio por el yoduro, porque parte se perdería por la reacción con el ácido nitroso. Por otro lado, el yodo que se forme, porque algo de yodo se va a formar, se lava con el tiosulfato, que es reducido a yoduro. Y por último, tener en cuenta que si no controlamos bien el pH, este grupo diazonio puede ser sustituido por el agua, que es una sustancia que está presente en la mezcla, ¿sí? De hecho, la reacción es en solución acuosa. Perdón, si no se controla bien la temperatura. Si no se controla bien la temperatura, vamos a formar fenol. O sea, acá se sustituiría, en lugar de por un yoduro, por un oxidrilo. Bien, reacciones de copulación. Las otras reacciones que pueden dar lugar en las sales de diazonio. La reacción de copulación o de acoplamiento es la reacción entre una sal de diazonio con un anillo aromático activado. También puede ser con carbaniones que vengan de compuestos carbonílicos, pero nosotros en el TP nos vamos a centrar en el acoplamiento con anillos aromáticos activados. O sea, este D, con esos dos puntitos que representarían un par de electrones, son anillos aromáticos que tienen algún grupo donor de electrones que activa el anillo aromático. ¿Y por qué necesitamos que este anillo aromático esté activado? Porque esta reacción sigue un mecanismo de sustitución electrofílica aromática. Solamente los anillos que estén fuertemente activados van a reaccionar para dar reacciones de copulación, porque el grupo diazonio no es un buen electrófilo, y fíjense que yo en este caso no lo quiero sustituir, sino que quiero que el que sea atacado es el átomo de nitrógeno. Y por otro lado, dado que es una sustitución electrofílica aromática, se respeta la regioquímica de este mecanismo, que al ser un grupo activante, este grupo D, va a favorecer que esta reacción tenga lugar en las posiciones orto y para, ¿sí? Según el tipo de molécula que empleemos, por ahí la posición orto está más impedida y se vea favorecida la posición para. Las reacciones de copulación van a dar este tipo de compuestos como productos que se llaman azoderivados, ¿sí? Este grupo nitrógeno doble enlace nitrógeno es lo que se llama un grupo azo y se caracteriza por ser coloreado, o sea, darle color a este tipo de compuestos, que lo vamos a discutir ahora en un ratito. Acá tenemos el mecanismo, que no es más que una sustitución electrofílica aromática, o sea, el grupo D dona, digamos, si dona su par de electrones al anillo, aumentando su densidad electrónica, que termina atacando al grupo diazonio. Se forma este intermediario que, por pérdida de un hidrógeno, da lugar al azo compuesto. Típicamente, este compuesto aromático que tiene este grupo D son fenoles o aminas, ¿sí? Como está mencionado acá, ¿sí? Y ambos reaccionan con pHs bastante particulares. Para empezar, dijimos que la sal de diazonio la teníamos que mantener a un pH ácido para que no se revierta y forme el N-hidroxiazocompuesto. Pero por otro lado, el fenol se encuentra más activado para la sustitución electrofílica aromática si está como fenóxido. Es decir, si se lo trata con una base que capte el hidrógeno que tiene este grupo hidroxilo, y eso hace que este oxígeno tenga una carga negativa que sea más fácil deslocalizar hacia el anillo. Entonces, las mezclas de fenoles se preparan a pH básico, la sal de diazonio se prepara a un pH ácido, pH menor a 2, y la reacción tiene que ocurrir en un punto intermedio para mantener al fenol activado, pero no, digamos, destruir o, digamos, hacer que la sal de diazonio tenga una reacción colateral. En el caso de las aminas, se busca que tengan
que se preparen en pHs neutros o ligeramente ácidos para que se encuentren solubilizadas, debido a que si se encuentran completamente protonadas, recuerden que cuando la amina está completamente protonada, se vuelve desactivante del anillo y entonces ya no va a tener lugar la reacción de copulación. De acá es de donde surge lo que habíamos mencionado antes, que si no se controla bien el pH cuando se diazota, una de las reacciones colaterales que puede ocurrir es el autoacoplamiento, o sea, la autocopulación. Para que me entiendan un poquito mejor, si sabíamos que esta sal de diazonio venía de una amina aromática, ¿no? Si yo no tengo esta amina aromática protonada, ¿sí? A medida que se forme la sal de diazonio, la amina aromática que no se diazotó puede copular con la que sí está diazotada. Y entonces daría este tipo de azoderivados que son productos indeseados si yo no busco hacer la autocopulación. Bien, espero que se haya entendido. Si no, cualquier cosa, obviamente, tranquilos, lo charlamos mejor en la clase presencial. Bien. Vamos a mencionar algo interesante ahora. El principal uso de los azocompuestos, o sea, de estos azoderivados que se forman a partir de reacciones de copulación, es la obtención de colorantes o pigmentos, ¿sí? Digamos, cuando uno quiere ver el color o quiere analizar el color de una sustancia orgánica, tiene que ver qué grupos de átomos presenta esa molécula en su estructura y cómo interactúan con la luz, Si esos grupos interactúan con luz que está dentro del espectro visible, esa sustancia va a ser coloreada. Si no, va a ser blanca si no va a ser blanca en el caso de que sea sólida, en el caso de que sea líquida va a ser incolora. Por lo general, en compuestos orgánicos, los grupos funcionales que tienen dobles enlaces conjugados, ¿sí? Ya sea en cadenas carbonadas o con otro tipo de átomos, o simplemente que tengan dobles enlaces, van a ser moléculas coloreadas porque este tipo de enlaces presenta transiciones electrónicas, o sea, interactúa con la luz dentro del espectro visible, o sea, dentro de la longitud de onda que nosotros podemos ver. No se maten con esto, no es que les vamos a preguntar a qué longitud de onda interactúa cada grupo cromóforo. Solamente lo que nos interesa es que sepan que hay ciertos grupos funcionales, ¿sí? Que en particular son dobles enlaces y esos dobles enlaces interactúan con la luz justo dentro del rango que nosotros podemos ver. Esos grupos que le dan color a las moléculas orgánicas se llaman grupos cromóforos, ¿sí? Y bueno, acá tenemos algunos que podemos ver, dentro de los cuales se encuentra el grupo azo. Los grupos cromóforos son los encargados de que la sustancia tenga color, pero eso no es, digamos, suficiente para que el compuesto orgánico actúe como un colorante, ¿sí? O sea, no es lo mismo una sustancia coloreada que un colorante. Una sustancia coloreada es algo que es un compuesto que per se tiene color, pero no necesariamente se adhiere a una superficie, o sea, se adhiere a un cierto material. En cambio, un colorante sí lo hace. Y generalmente los colorantes tienen presentes a estos grupos que se llaman auxócromos. Los grupos auxócromos son grupos que resaltan el color, son grupos que, digamos, de alguna forma contribuyen
a las transiciones electrónicas de los grupos cromóforos y eso hace que aumente la intensidad del color. Principalmente vamos a mencionar a dos grupos, pero solo por mencionarlos, los batocrómicos, que son grupos donores de electrones por resonancia, como las aminas o los hidroxilos, y estos grupos donores de electrones, por lo general, lo que hacen es que el compuesto tenga un color más cercano al azul, o sea, hacen que la interacción con la luz se acerque más a la zona del ultravioleta, disminuyen la longitud de onda. Por otro lado están los grupos ipsócromos, que son grupos atractores de electrones por resonancia, ¿sí? Estos también favorecen las transiciones electrónicas que tienen estos grupos y estos lo que hacen es desplazar el color de la molécula orgánica hacia el infrarrojo, o sea, aumentan la longitud de onda a la cual interactúan. A su vez, estos grupos auxócromos muchas veces están asociados a el proceso de adherencia de esa sustancia a un material y que produce el fenómeno que conocemos como teñido, ¿sí? Entonces, no basta con tener grupos cromóforos para que una sustancia funcione como un colorante y de repente pueda teñir una tela, sino que además necesita la presencia de otros grupos funcionales que además lo que hacen es favorecer el color que va a tener ese compuesto orgánico. Acá, por ejemplo, vemos una molécula orgánica que, como verán, tiene como único grupo cromóforo al grupo azo y tiene al cloro, al hidroxilo y al sulfonio como grupos auxócromos que van a intensificar su color y permitirle adherirse a ciertos materiales. Bien. Obtención de pigmentos azoicos. ¿Qué pigmentos vamos a obtener nosotros en la práctica? Bueno, nosotros vamos a obtener estas sales de diazonio, esta sal de diazonio que fíjense que va a provenir de la anilina, esta que va a provenir de la paranitroanilina, que de nuevo es el compuesto que habíamos sintetizado en el TP de protección y desprotección. Y acá tenemos otra sal de diazonio que en este caso tiene un grupo sulfonio. Con la anilina vamos a obtener un pigmento naranja, con la paranitroanilina vamos a obtener un pigmento rojo y con esta sal de diazonio que tiene el grupo sulfonio vamos a obtener el naranja de metilo que les debe sonar de química analítica, que funciona como un indicador. O sea, no solo estas técnicas sirven para obtener pigmentos, sino también para obtener indicadores. En los primeros dos casos vamos a usar como agente copulante al beta-naftol, que va a estar activado como beta-naftóxido, o sea, quiere decir que va a estar desprotonado, y dejé acá marcado el sitio de preferencia de reacción, o sea, el sitio que va a atacar al grupo diazonio para que ustedes después planteen la estructura. En el caso de la heliantina, la posición favorecida va a ser la posición para, ¿sí? Porque esta es la NN-dimetilanilina. Fíjense que acá el grupo NN-dimetilanilina tiene estos dos grupos metilos que probablemente no favorezcan que se ataque la posición orto y la posición para, al estar más libre, va a ser la que de preferencia ataca el grupo diazonio. Acá tenemos el esquemita de trabajo, ¿sí? La reacción de diazotación es similar a como lo habíamos mencionado antes. Disolvemos la amina en ácido y agregamos el nitrito hasta formar la sal de diazonio. Algo que no había mencionado antes es que de acá sale una línea con un R para indicar que este anillo puede estar sustituido por cualquier otro grupo. O sea, este R representa, por ejemplo, este nitro, este sulfonio, y no necesariamente en la posición para, podría ser en otra posición, aunque no lo hagamos nosotros en la práctica. Una vez que obtenemos a la sal de diazonio, algo que es sumamente importante
es destruir el exceso de nitrito en este caso, y para eso agregamos ácido sulfámico, que es este ácido, ¿sí? El ácido sulfámico con el ácido nitroso forman nitrógeno que se pierde como gas, ácido sulfúrico y agua, que el ácido sulfúrico favorece a que esto se mantenga en una solución ácida. Pero no puede quedar exceso de nitrito, porque si nosotros lo que agregamos es una amina, recuerden que las aminas podían reaccionar con el ácido nitroso. Los fenoles también pueden reaccionar con el ion nitrosoño de otra manera, que no vamos a mencionar, pero también estaría de alguna forma llevando a reacciones secundarias que no estamos buscando. Una vez que obtenemos la sal de diazoño, la volcamos sobre el fenol activado. El fenol activado va a ser el beta-naftol en solución de hidróxido de sodio. Y con esta mezcla, recuerden que tenemos que llevar a un pH de compromiso que depende del pigmento a obtener. O sea, cada técnica lo aclara bien, porque la presencia de estos grupos en el anillo aromático puede hacer que se requiera un pH más básico o más ácido. Y en ese momento seguramente va a haber que calentar para favorecer un poco la reacción, porque a 0 grados Celsius va a ser muy lenta. El colorante va a precipitar y se filtra el vacío. La síntesis del naranja de metilo es un poco diferente a este esquema, pero en líneas generales es similar, ¿sí? Creo que en lugar de hacerlo por separado, se hace todo junto. Eh, eh, para que la amina ya esté en solución al principio de la reacción y después se va ajustando el pH con carbonato de sodio. Pero eso lo dejamos por ahí para leerlo un ratito antes de la clase. A ustedes lo que les queda por hacer de esta síntesis y de la anterior es, bueno, en este caso plantear las estructuras que obtendrían y hacer el cuadro de reactivos, ¿sí? Ustedes no van a hacer, no es que todos van a hacer los 3 pigmentos. Vamos a elegir a un determinado grupo de personas que van a hacer el pigmento naranja, algunos van a hacer el pigmento rojo y algunas van a hacer naranja de metilo, ¿sí? En líneas generales, de nuevo, la técnica es muy similar, todos van a adquirir la misma destreza, pero no tiene sentido por eso que todos hagamos todas, sino que vamos por ahí a darles a elegir o nosotros les vamos a asignar cuál es la que tienen que obtener. Bueno, finalmente habíamos dicho que esto era un colorante, o sea, una sustancia que va a poder teñir a un material, a un tejido. Entonces, vamos a hacer esa prueba, o sea, vamos a ver si el colorante que ustedes obtienen efectivamente puede teñir. Entonces, la prueba de teñido para colorantes azoicos, que de hecho es una prueba de rutina que a veces suelen hacer, consiste en mojar un trozo de tela, que podría ser también un trozo de algodón, con el agente copulante, que el agente copulante es la solución activada del fenol activado o de la amina activada. O sea, eso se escribe con una varilla o se moja con una varilla, pueden hacer una formita, algún símbolo que les guste y se deja secar. Después se moja con la solución de la sal de diazoño al mismo lugar donde mojamos originalmente con el agente copulante y se deja secar. En ese momento debería empezar a formarse el pigmento o el colorante, ¿sí? Y al formarse con la tela de por medio, queda adherida a ese material, ¿sí? Entonces, si uno le intenta lavar, deberíamos observar que no se lava fácilmente, ¿sí? También podemos hacer la prueba de obtener el colorante aparte, teñir y ver si se puede lavar. Eso lo dejamos para contrastarlo cuando hagamos la práctica. Por último, algo importante es que en esta práctica usemos guantes de látex porque los colorantes azoicos y más que nada las sales de diazoño tienen ciertos efectos cancerígenos y mutagénicos bajo exposición prolongada. ¿Qué quiere decir esto? No se les va a caer una gota de sal de diazoño en la mano y les va a crecer un tumor. Lo que queremos hacer es cuidarlos y exponerlos lo menos posible a este tipo de compuestos. Entonces, siempre que digamos que podamos usar alguna barrera para protegernos un poco más de
de los compuestos que usamos, está bueno. Y bueno, en este caso, nosotros les vamos a pedir que traigan una cajita de guantes de látex para que usen ustedes. Así que bueno, esto es todo lo de la práctica. Cualquier duda, obviamente, la charlamos en la clase presencial, así que nos vemos pronto y bueno, un abrazo grande.